Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar varios materiales sobre educación. Hola a todos, un gusto estar aquí. El plan es desglosar algunos conceptos clave: pedagogía, el rol del educador, el marco legal. Específicamente, los documentos hablan de Guatemala y también teorías de aprendizaje. Sí, tenemos definiciones, extractos de leyes guatemaltecas, algo de psicología educativa, perfiles docentes, bastante completo. Exacto. La idea es entender mejor todo este entramado. Ok, pues empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué dicen estos papeles sobre qué es la pedagogía y qué es la educación? Me parece un punto de partida fundamental. ¿Por qué? A ver, si no tenemos claros estos conceptos, es difícil entender lo demás. Los documentos plantean la educación como, como un proceso humano, casi natural, pero también como un fenómeno social organizado. Ajá. ¿Y la pedagogía? La pedagogía, en cambio, es la disciplina, la ciencia, digamos, que estudia ese fenómeno educativo. Y no solo lo estudia para entenderlo, sino para mejorarlo, para hacerlo más efectivo. Piensa en el por qué y el cómo enseñar. Entiendo. O sea, educación es la acción, el proceso en sí, y pedagogía, el estudio de cómo hacerla mejor. Profundicemos un poco. El material menciona la pedagogía. Cita a la Real Academia Española, Sí, que la define como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil, dice, y también como la práctica educativa misma. exacto. Y resalta que se apoya en otras disciplinas. Mencionaste psicología, sociología, filosofía. Es interdisciplinaria. Justo. Y remarcan ese contraste que decías: pedagogía, la ciencia; educación, el proceso. Eso es. Y sobre la educación, también citan a la RAE. La definen como, la acción de educar, la crianza, la instrucción, la enseñanza que dan los docentes. Pero va más allá, ¿verdad? Los textos insisten en que no es solo pasar información. Tiene un rol clave en transmitir cultura, valores y en desarrollar el pensamiento crítico, en formar personas, ciudadanos. Entonces, están súper conectadas. La pedagogía buscando optimizar ese proceso educativo tan amplio. Precisamente. Y aquí fíjate, lo que me parece importante es cómo estas definiciones ya empiezan a dibujar la dimensión del trabajo del educador. Si la educación es esto tan complejo y la pedagogía busca optimizarla, se entiende mejor porque las responsabilidades y derechos legales del educador son tan, digamos, significativos, como vamos a ver ahora con el marco guatemalteco que traen los documentos. Buen punto. Pues vamos a eso, al marco legal. Los documentos nos llevan a una ley guatemalteca, al título 3, Garantías Personales de Educación, Derechos y Obligaciones. Ajá. Empecemos por el capítulo 1, Obligaciones. En concreto, el artículo 36, Obligaciones de los educadores. A ver, la lista es larga. Sí, suele serlo. Pero resumiendo, se espera que el educador sea un orientador, consciente del contexto del país, histórico, cultural, que respete valores comunitarios, que se actualice constantemente en contenidos y en métodos, Fundamental eso. que conozca la realidad guatemalteca para que la enseñanza sea pertinente, que planifique, que cumpla calendarios, horarios y, ojo, que promueva el conocimiento de la Constitución, derechos humanos, del niño y que fomente una actitud crítica y cívica. Es que es una carga de responsabilidad, muy notable. Lo que se ve ahí es que la ley no lo ve como un mero instructor, lo posiciona como un agente cultural, social, cívico. Claro. Lo de conocer la realidad nacional, por ejemplo, no es un detalle, es la base para que lo que enseñe conecte, para que tenga sentido para los estudiantes. Se le pide ser casi un motor de cambio social. Mucha exigencia. Y frente a eso, ¿qué hay del otro lado? Pasemos al capítulo 2, Derechos, específicamente el artículo 41, Derechos de los educadores. A ver qué dice. Pues también hay puntos clave. Se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza y de criterio docente. Algo básico para ejercer, ¿no? Totalmente. El derecho a participar en decisiones educativas, a asociarse libremente, sindicatos y demás, a tener los derechos laborales generales y los específicos del magisterio. Mencionan un decreto 1485. Ujú. A poder optar a cargos o becas por mérito,
a recibir estímulos por investigar, por escribir, a participar en la planificación educativa, a que le den material didáctico adecuado, a cierta estabilidad laboral, según la ley, y a poder apelar si no está de acuerdo con evaluaciones. Viéndolo así, en conjunto, parece que estos derechos buscan un equilibrio necesario. O sea, te exijo muchísimo, Claro. pero también te doy herramientas y garantías para que puedas cumplir. La libertad de cátedra, por ejemplo, es vital si le pides fomentar pensamiento crítico. La participación, la asociación, buscan fortalecer su rol profesional. No es solo pedir, es también, bueno, habilitar y proteger. Al menos en teoría, en la ley. Tiene sentido, sí. Los documentos tocan también, aunque más brevemente, cómo se inserta el educador dentro de la comunidad educativa. Ajá. Nos llevan al título 2, Sistema Educativo Nacional. Y dentro de este, al capítulo 3, Comunidades Educativas. El artículo 17 define qué es una comunidad educativa, una unidad donde se interrelacionan todos los actores del proceso, cada uno con su rol, para lograr los fines educativos. ¿Y quiénes son esos actores? El artículo 18 los lista. Los educandos, o sea, los estudiantes, los padres de familia, los educadores y las organizaciones educativas. Este concepto es clave, porque refuerza la idea de que educar no es algo aislado del aula, es un ecosistema, un esfuerzo colectivo. Exacto. Y la calidad de esa interacción entre estudiantes, familias, profes, instituciones, pues determina mucho el éxito. Cambiando un poco de escala, veamos ahora las normas y políticas de establecimientos educativos públicos y privados en Guatemala. Así lo titula otra parte de los materiales. Vale. El objetivo, dicen, es regular cómo funcionan, definir derechos y obligaciones para todos. Identifican 3 fuentes legales principales. La Constitución Política de la República de Guatemala. La ley marco, claro. La Ley de Educación Nacional, que mencionan como Decreto Ley 1291. Ajá. Y los acuerdos ministeriales. Y añaden una cuarta capa, las normas internas de cada centro, especialmente en los privados. Y aclaran, esto aplica a todos los niveles, preprimaria, primaria, media. Es interesante ver esa jerarquía. Constitución arriba, luego la ley de educación, después los acuerdos que detallan más y finalmente las normas de cada escuela, como una cascada de regulación. Exacto. Y los documentos dan pinceladas de cada nivel. De la Constitución se refieren a los artículos 71 al 81. Destacan el derecho a educación gratuita y obligatoria en los niveles básicos públicos, Art. 74. Garantizan la libertad de enseñanza, pero ojo, los centros privados deben seguir los fines educativos nacionales, artículo 73. Y se habla de descentralización y educación bilingüe, artículo 76. Ahí está ese balance. Iniciativa privada sí, pero dentro de un marco común del país. Interesante, ¿eh? Luego, de la Ley de Educación Nacional, Decreto 1291, resaltan la estructura del sistema, artículo 11, la exigencia de que los privados tengan autorización ministerial y, esto es importante, que apliquen el Currículum Nacional Base, el CNB, artículo 33. El CNB, ese es el marco oficial de qué se debe enseñar, ¿verdad? Correcto, para todo el país. Y también esta ley prohíbe explícitamente la discriminación, artículo 5. Que el CNB sea obligatorio también para privados es un mecanismo fuerte para buscar una base común y ciertos estándares, aunque claro, siempre está el reto de cómo equilibrar eso con la necesaria adaptación a cada contexto. Totalmente. Y, finalmente, de los acuerdos ministeriales, dan ejemplos concretos. Uno que regula la evaluación, el Acuerdo 171-2010. Otro sobre normas para centros privados, Acuerdo 269-2019. Y otro sobre protocolos contra el acoso escolar, Acuerdo 296-2017. Claro, estos acuerdos son los que, digamos, aterrizan las leyes en reglas más operativas para el día a día de las escuelas. El desafío, como siempre, es que se implementen bien. Desde luego, y los materiales siguen, detallando normas comunes para centros públicos y privados. Mencionan varios puntos. Primero, el CNB. Obligatorio implementarlo, adaptándolo al contexto e integrando valores, derechos humanos, civismo. La adaptación es clave ahí. Segundo, el calendario escolar. Mínimo 180 días efectivos de clase. Lo dice el artículo 47 del Decreto 1291. Tercero, la evaluación.
Debe seguir un sistema unificado del Mineduc, del Ministerio. Y algo importante, prohíben retener documentos de estudiantes por deudas. Eso según el Acuerdo 171-2010. Eso de unificar evaluación y prohibir retener papeles son intentos claros de buscar equidad y proteger al estudiante, más allá de si puede pagar o no, o si está en público o privado. Exacto. Luego, la inclusión. Piden adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades especiales. Art. 39, Decreto 1291. Y promover la educación intercultural bilingüe. También, transparencia, rendición de cuentas en públicos, información de tarifas en privados. Se impulsa la tecnología educativa. Usar las TIC, siguiendo un plan nacional, mencionan 2020-2032. Bien, incorporando temas actuales. Y finalmente, sanciones por incumplimiento. Multas, suspensión, hasta cancelación de la autorización para operar. Artículo 38, Decreto 12-91. Viendo todas estas normas comunes juntas, sí parece que buscan crear un piso parejo entre públicos y privados. Establecer estándares mínimos en currículum, tiempo de clases, evaluación, inclusión, gestión. Y lo de tecnología e inclusión refleja que se intenta adaptar a las demandas de hoy. Bueno, dejando un poco la parte legal, los documentos nos invitan a pensar en las concepciones del aprendizaje y su impacto en la práctica docente. Ajá. ¿Cómo entiende el docente que se aprende? Exacto. Describen 3 visiones. La concepción tradicional. Aprender es recibir pasivamente información. El docente es el centro, el que sabe y transmite. La visión clásica, digamos. Constructivista, pero pone mucho énfasis en el contexto social, cultural, en la interacción con otros. Y aquí destacan un subtítulo. El educador como mediador. Lo vinculan a estas 2 últimas visiones. Es que la diferencia es radical. La idea que un profe tenga sobre cómo se aprende, sea consciente o no, determina todo lo que hace en clase. Si dicta, si plantea problemas, si fomenta el debate. Claro. Cambia totalmente el rol del estudiante, de ser un receptor pasivo a ser un agente activo, que construye, especialmente en las visiones constructivista y sociocultural. El docente pasa a ser ese mediador. Y esa reflexión nos lleva directo al concepto de perfil real del educador. Explican que se refiere a cómo es el docente en la práctica, su formación real, su experiencia, sus competencias, sus actitudes, más allá del ideal. ¿Y cómo se conoce ese perfil real? Sugieren observar clases, hacer entrevistas, revisar documentos, autoevaluación. Y asociado a esto, introducen el diagnóstico. Lo definen como un proceso para ver las brechas entre ese perfil real y el ideal o deseado, usando un análisis tipo FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, pero aplicado al docente. Entiendo. La pregunta clave sería, ¿cómo es este educador realmente y qué necesita para mejorar? Este enfoque en lo real y en el diagnóstico me parece fundamental, porque de poco sirven perfiles ideales súper elaborados si no sabemos dónde están los docentes de verdad. Y el diagnóstico no como juicio, sino como punto de partida para mejorar, para apoyarlos, para el desarrollo profesional continuo. Totalmente. Siguiendo con perfiles, presentan aportes de referencia. Perfil para el siglo XXI. Lo sitúan en 2023, según el texto. Este perfil ideal tiene 3 dimensiones. Una sociohumanística, el docente como guía ético, agente de cambio, líder que fomenta la convivencia. Ajá. Una científica, con conocimiento sólido de teoría educativa, didáctica, currículo, evaluación. Y una tecnológica, hábil con herramientas digitales, pedagogías híbridas. Competencias digitales, clave hoy. Además se refieren al currículo nacional, funciones y competencias esperadas según el CNB. Ahí se espera que el docente sea facilitador, modelo de valores, investigación, creatividad, equidad, que investigue su propia práctica, que innove, que integre saberes diversos como los indígenas. Cada vez más complejo y amplio lo que se pide. Y añaden una capa más, las dimensiones complementarias desde la práctica docente local, sacadas, dicen, de textos guatemaltecos. Estas enfatizan lo relacional, lo actitudinal, crear un buen clima en el aula, afectivo, inclusivo. Demostrar vocación, empatía, compromiso. Y ser muy adaptable. Si juntas todo eso, el perfil del siglo XXI, lo del CNB, lo local,
te sale la figura de un profesional que necesita una mezcla súper sofisticada de saber teórico, habilidad práctica, competencia digital, inteligencia emocional y una conexión y adaptación brutal al contexto donde trabaja. El estándar es altísimo. Altísimo. Y para mostrar que no todos son iguales, citan un estudio de la Universidad de California que identifica 5 o 6 tipos de profesores. A ver. 1. El instructor robot, que busca la respuesta correcta ya. 2. El centrado en el contenido, en transmitir saber organizado. 3. El centrado en el proceso de enseñanza, que quiere que el alumno aprenda sus métodos. 4. El centrado en el intelecto del alumno, análisis, resolver problemas. 5. El centrado en la persona total, que busca desafiar al estudiante globalmente. Y mencionan un posible sexto, el que tiene visión estructural de la sociedad, que pone la educación en un contexto más amplio. Interesante tipología. Y citan una frase que da a qué pensar. Los contenidos de la enseñanza informan, los métodos de enseñanza forman. Buena frase. Esta tipología nos recuerda que hay diversidad, no solo entre alumnos, también entre profes. Cada enfoque tendrá lo suyo, ¿no? Fortalezas, debilidades. Quizás la pregunta al ver estos tipos y ese perfil ideal tan complejo que describimos es ¿qué combinación necesitamos hoy? Exacto. Probablemente no sea un solo tipo perfecto, sino la flexibilidad para usar distintos enfoques según qué y a quién enseñes. Una reflexión necesaria, sí. Y para dar base a todo esto, los documentos nos presentan a 2 teóricos clave. Empecemos con Lev Vygotsky. Lo introducen con un mapa conceptual, Lev Vygotsky, y bajo el título Constructivista de la teoría sociocultural, Lev Vygotsky. Vygotsky, fundamental. Resaltan varios puntos. El origen social de las funciones mentales superiores, o sea, lo que aprendemos con otros, luego lo interiorizamos. La relación pensamiento-lenguaje, inseparable para él. El papel activo de la persona, pero siempre en interacción social y cultural. Y su concepto estrella, la zona de desarrollo próximo, la ZDP. La ZDP, sí. El lenguaje es central. Sistema de signos, transmite cultura, regula el pensamiento. La interacción social es el motor. Definen la ZDP como esa distancia entre lo que alguien hace solo, nivel real, y lo que puede hacer con ayuda, nivel potencial. Mencionan también que para él, el aprendizaje tira del desarrollo, lo precede, y que el conocimiento se construye socialmente. Hablan también de microgenética, como estudio del proceso mismo de formación de un concepto. La gran idea de Vygotsky es ese énfasis en lo social, lo cultural, el lenguaje. ¿Cómo todo eso nos forma por dentro? Rompe con visiones más centradas solo en el individuo. Y los materiales dan 5 estrategias para implementar la teoría Vygotsky en clase. 1. Aprendizaje colaborativo. Trabajar juntos. Lógico. 2. Andamiaje, scaffolding, dar apoyo justo y retirarlo poco a poco. 3. Diseñar tareas en la ZDP, desafiantes pero logrables con ayuda. 4. Usar herramientas culturales, libros, tecnología, lo que sea. 5. Usar el lenguaje para pensar, promover diálogo, discusión, reflexión en voz alta. Lo bueno de Vygotsky es que sus ideas son muy prácticas para enseñar. La ZDP te dice dónde intervenir. El andamiaje te dice cómo. Conecta perfecto con la idea del educador como mediador. No es dejar solo al alumno, ni darle todo hecho. Es acompañar justo lo necesario. El otro gigante es Jean Piaget, 1896-1980. Lo presentan dentro de el cognitivismo. Piaget, otro clásico. Explican que esta corriente se fija en los procesos mentales, cómo percibimos, aprendemos, guardamos información, la usamos. Mencionan que el desarrollo cognitivo depende de lo biológico, maduración, y de la interacción social. Definen sus conceptos clave. Asimilación, meter info nueva en esquemas que ya tenemos. Y acomodación, cambiar esos esquemas si la info no cuadra. Asimilación y acomodación, sí. El motor del aprendizaje según él. Señalan que Piaget veía hasta la memoria como algo activo para construir conocimiento y resumen sus famosas etapas en el desarrollo cognitivo. Sensoriomotor, de 0 a 2 años. Preoperacional, 2 a 7. Operaciones concretas, 7 a 11 y operaciones formales, 11 en adelante. Aquí el contraste con Vygotsky es claro.
Piaget se enfoca más en cómo el individuo construye su lógica interactuando con el mundo, pasando por etapas más o menos universales ligadas a la maduración. Vygotsky, en cambio, pone el acento en lo social y cultural. ¿Entonces son incompatibles? Yo creo que no. A veces se presentan así, pero me parece que ofrecen miradas complementarias. Ambas son súper importantes. Piaget nos ayuda a entender la lógica interna del niño en cada edad. Vygotsky nos recuerda que esa lógica se desarrolla siempre en sociedad, con herramientas culturales. Son como dos caras de la misma moneda del aprendizaje. Entendido. Para cerrar este bloque, los documentos dan una definición final de aprendizaje. Proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, actitudes, que transforma cómo pensamos y actuamos. Y mencionan de pasada a Iván Pavlov. Ajá, Pavlov, el de los perros, recordando las raíces conductistas también. Exacto. Solo lo mencionan como otro investigador relevante. Y esa mención final, junto a Piaget y Vygotsky, sirve para mostrar que aprender es complejo. Influyen factores cognitivos, sociales, culturales, biológicos, hasta conductuales. No hay una única receta mágica. Bueno, hemos cubierto bastante, ¿eh? Desde definiciones de educación y pedagogía, el marco legal en Guatemala con obligaciones y derechos del educador, la comunidad educativa, Las normas para coles públicos y privados. las distintas concepciones del aprendizaje, los perfiles docentes, el real, el ideal, el del siglo XXI, los tipos de profes. Y terminamos con Vygotsky y Piaget. Un buen recorrido. Sí, viéndolo todo junto, ¿qué impresión general te dejan estos materiales? ¿Qué panorama dibujan? O, al menos en estos papeles guatemaltecos, con aspiraciones muy altas para sus docentes. Se les pide ser mucho más que simples instructores. Ujú. Es un sistema que se apoya en leyes complejas, específicas de allá, y que intenta basar sus prácticas en teorías diversas sobre cómo aprendemos. La atención principal, me parece, está en cómo conectar esas expectativas tan altas y esas normas con la realidad del día a día en las aulas, con lo que los docentes pueden hacer realmente. Totalmente de acuerdo. La síntesis podría ser esa, una interacción constante, a veces tensa, entre la política, leyes, normas, la teoría, cómo creemos que se aprende, y la práctica real en contextos concretos. Como decían los textos al hablar del perfil real y el diagnóstico. Ajá. El desafío siempre es acortar esa distancia entre el deber ser, leyes, ideales, teorías, y el ser, la realidad del aula, las condiciones, las capacidades reales, poniendo siempre en el centro las necesidades de los estudiantes que son diversos. Exacto. Es un trabajo continuo de alinear y mejorar. No se acaba nunca. Y eso nos deja con una pregunta final, para pensar, que quizá va un poco más allá de los textos. Si aceptamos que hay diversidad de estilos de enseñanza, como los tipos de profes que vimos, y que las demandas actuales son tan complejas, tecnología, sociedad, ciencia, ¿cómo puede un sistema educativo hacer algo más que buscar un único superprofe ideal y, en lugar de eso, cultivar y combinar estratégicamente una diversidad de enfoques, talentos y habilidades en su profesorado para responder mejor a la enorme variedad de alumnos y contextos que existen? Uf, buena pregunta. Para reflexionar largo y tendido. Ahí la dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante.